Anji Yukyu-san, Miono Anji o Anji de la cólera divina, es uno de los Yubon-gatana más queridos por los fans de Rurouni Kenshin. Siguiendo con la maratón de videos de la serie a espera de su nuevo anime, y como les había prometido, el día de hoy les traigo la biografía del querido Anji Yukyu-san. Como siempre, primero repasaremos su biografía, luego hablaremos un poco sobre su personalidad y por último veremos sus habilidades. Bueno, no hay más que agregar, veamos su historia. Sin más dilación, ¡vamos allá! En 1868, o sea, el año 1 de Meiji, el gobierno promulgó la orden de separación del budismo y el sintoísmo con la idea de controlar y limitar el poder que tenían los monasterios y monjes budistas. Esto desencadenó en un movimiento antibudista que derivó en la quema de muchos templos y monasterios, así como en la pérdida de escrituras y objetos religiosos. A esto se le llamó Haibutsu Kishaku, lo que significa abolir el budismo y repudiar a Shakyamuni, el Buda original. En 1869, Anji vivía en un pequeño pueblo en las tierras de Eso en Hokkaido. Allí se ganaba la vida como el abad de un templo llamado Jirakuji, donde cuidaba de 5 niños huérfanos que eran muy queridos para él. Cierto día, el alcalde del pueblo le solicitó que se fueran de allí, ya que siguiendo las órdenes del Haibutsu Kishaku demolerían el templo, lo que dejaría a los niños sin hogar. Ante esta situación, Anji decide que se iría con los niños a vivir a la capital, donde podrían estar todos juntos y empezar de nuevo. Sin embargo, al día siguiente, al volver al templo tras una purificación en el río, descubre que el lugar había sido incendiado con los niños aún dentro. Rápidamente, Anji se apresura en ayudarlos, pero es golpeado fuertemente en la cabeza por los matones que comenzaron el incendio, quedando inconsciente. Cuando despierta, ve con horror los cadáveres carbonizados de los niños, enfureciéndose con Buda porque a pesar de sus plegarias no los protegió y solo les dio una vida de miseria y sufrimiento. Después de esto, Anji viajó por el país buscando el poder del Horiki o poder budista, con la intención de vengarse del gobierno. Sin embargo, en su peregrinación, se desilusionó al descubrir que todo eso era solo un mito, por lo que comenzó a buscar su propio camino para la salvación del pueblo, desarrollando una técnica que se conocería como Futai no Kiwami. 5 años después del incendio, se encuentra a los culpables asesinándolos sin ninguna piedad, donde mata también al alcalde que dio la orden, aplastándole la cabeza. A causa de esta venganza, Anji se vuelve un bonzo caído, es decir, un monje que ha quebrantado los preceptos de Buda y debe vivir sumido en la vergüenza. Aunque Anji abandonó su fe, no hizo lo mismo con sus ansias de salvar a la gente. En algún momento de esos años conoció a Makoto Shishio, con quien simpatiza sobre la idea de derrocar al gobierno Meiji y por eso decide prestarle su fuerza, pero teniendo en cuenta que si su ideal de salvar el pueblo no coincide con la suya, está dispuesto a enfrentar a Shishio y a empezar de nuevo. Así se une a los Yubon-gatana con la condición de decidir sobre quién vive y quién muere, por lo que si su voluntad es que el enemigo no sea asesinado, debe ser respetada. En 1878, mientras entrenaba sus habilidades en el bosque Shimosuwa en las afueras de Kioto, se da cuenta de que alguien lo observaba. Ahí conoce a Sanosuke Sagara, quien sorprendido por la técnica que había utilizado, le pide que se la enseñe. En un inicio, Anji dudaba en hacerlo, pero tras hablar con él y coincidir en que ambos odiaban al gobierno Meiji, decide enseñársela. Sin embargo, le pone como condición que lo logre en un mes o de lo contrario lo mataría, aunque Sano, seguro de su capacidad, le dice que lo conseguirá en una semana. Para sorpresa de Anji, Sano logra hacer el Futai no Kiwami, admitiendo que realmente tenía talento. Tras despedirse de él, aparece Soujiro comunicándole que Shishio los había convocado, yendo con él a buscar a los demás miembros para luego irse hasta Kioto a reunirse con Shishio en la guarida del monte Hiei. Un par de días después, el plan del gran incendio de Kioto se lleva a cabo, por lo que Anji junto a sus compañeros son enviados a la ciudad con la misión de entrar en acción si encontraban a funcionarios del gobierno o a luchadores como Batusai y compañía. Debido a que los incendios no comenzaban, Usui propone pasar a la acción, algo con lo que Anji no está de acuerdo, ya que no debían matar ni a civiles ni a policías sin importancia. Sin embargo, no le queda más opción que acompañarlos de todas maneras. En la ciudad descubren que el Oniwabanshu es el responsable de detener los incendios, por lo que Usui intenta matar a Misao, quien lideraba la defensa. Anji, deteniendo el ataque, rompe la lanza de Usui, y ante la interrogante de este, Anji le recuerda su condición para unirse al Yupon, eligiendo salvar a Misao ya que matarla no les traería ningún beneficio. Tras esto, ambos guerreros están cerca de 1 hora mirándose sin siquiera moverse.
hasta que finalmente deciden retirarse dando por fallido el gran incendio de la ciudad. Al día siguiente comenzaría la última batalla, por lo que por órdenes de Shishio, Angie, Usui y Sojiro se quedarían en la base para luchar contra Batusai y compañía. Angie sería el primero en luchar teniendo que enfrentarse a Sanosuke, por lo que Shishio le da órdenes estrictas de que lo mate por lo que le hizo al Rengoku. Antes del combate, Angie medita y se prepara para la lucha, guardando una tabla mortuoria de los niños dentro de su ropa. Cuando Sano llega, ambos comienzan a luchar, donde Angie le muestra a Sano lo que realmente es dominar el Futai no Kiwami. Durante la batalla, Sano logra conectar su golpe en el estómago de Angie, quien habría muerto de no ser porque la tabla mortuoria absorbió parte del impacto. Ante esto, Angie recuerda a los niños muertos y entra en cólera, decidido a seguir adelante con su justicia. Retomando la pelea contra Sano, comienzan a intercambiar golpes de Futai no Kiwami hasta que uno caiga. Tras un último golpe, Sano logra hacerle entrar en razón, aludiendo a que el espíritu de los niños no deseaba que él se vengara, sino que fuera feliz, dándose cuenta de que la tabla mortuoria estaba cubierta por su sangre. Así, al ver esto, Angie se rinde aceptando la derrota. Tras la caída de Shishio, salva a Houji de la explosión del monte Higei, decidido a entregarse a la policía para pagar por los crímenes que había cometido. A pesar de que el gobierno le ofrece un trato bajo la mesa, Angie lo rechaza y gracias a la intervención de Kenshin evita la pena de muerte, pero es sentenciado a pasar 25 años encarcelado en la prisión de Hokkaido, lugar de donde 5 años después es sacado para que le preste su fuerza a Kenshin y Saito en una nueva lucha. Pero amigos míos, eso es otra historia. Angie solía ser un monje budista amable y amante de la paz, creyendo que la violencia nunca debía ser un recurso válido para zanjar alguna discusión. Sin embargo, cuando su templo fue incendiado junto a los niños, su angustia, amargura, odio e ira transformaron sus creencias. Desde ese momento, Angie decidió tomar justicia por su propia mano, al igual que el Fudo-myo, el iracundo dios del budismo que castiga a los necios, cuya salvación es prácticamente imposible. Angie sostiene que sus creencias de salvar al pueblo es reducirlo a cenizas para desde allí levantarlo, salvando a quien debe ser salvado y eliminando a quien deba ser eliminado. Desde su punto de vista, cada acción que toma es para mejorar el mundo, aunque cree que esto solo puede lograrse mediante la destrucción y reconstrucción, y está decidido a no dejar que nadie se interponga en su camino. Aún después de su caída como monje, mantiene una actitud justa, negándose a permitir que lastimen a personas inocentes, llegando incluso a poner en riesgo su vida de ser necesario, como lo hizo al plantearle cara a Usui, quien es sabido que era más fuerte que él. Angie siempre mantiene una actitud paciente y reflexiva, no propenso a tomar decisiones o acciones precipitadas. Aún así, en el fondo siente una ira explosiva que supera con creces la compasión y es lo que le sirve de motor para llevar a cabo su justicia. Solo al darse cuenta que su venganza era por él mismo y no por los niños, aceptó haberse equivocado y se resigna con honor a la sentencia de 25 años que le da el gobierno para que pague por sus pecados. Debido a su gran musculatura, Angie no es muy veloz, sin embargo, esta misma cualidad le otorga una resistencia sobrehumana, siendo capaz de resistir uno tras otro los golpes de Sano durante su encuentro. Durante su peregrinación, Angie desarrolló una técnica conocida como Futai no Kiwami, la cual consiste en realizar 2 golpes consecutivos para pulverizar un objeto. En el momento en que el primer impacto se transmite al objeto y se topa con su resistencia natural, se dobla el puño para asestar un segundo golpe. Ese segundo golpe no se topará con ninguna resistencia, por lo que el impacto se transmitirá directamente y el objeto se hará añicos. Sin embargo, este segundo golpe se debe dar en solo un instante de milisegundos, o de lo contrario solo serán 2 golpes comunes y corrientes. Angie es capaz de realizarlo no solo con ambos puños, sino también con los codos, las rodillas, las piernas e incluso la cabeza, llevando la técnica a otro nivel. También es capaz de utilizarlo a distancia mediante la hoja de una espada corta que se clava en el suelo para que distribuya la fuerza del Futai no Kiwami de manera circundante al usuario. Este ataque es conocido como Toate y está pensado para ser utilizado a media distancia. Bueno amigos, hasta aquí el video de la biografía de Angie Yukio-san. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión.
¡Nos vemos!